Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla su profesora Milena Bravo, ¿ya? Su profesora de historia. Les mando un cariñoso saludo, espero que se encuentren muy bien en sus casas y que se estén cuidando como corresponde junto a sus familias. Bien, entonces, la clase de hoy se llama Grecia y Roma, las raíces de Occidente. Y bueno, ahí tienen algunas imágenes de lo que fueron estas dos grandes civilizaciones. Bien, entonces pasemos a revisar o los objetivos. El primero es relacionar diversas características geográficas del espacio mediterráneo con la ubicación de las primeras ciudades-estado en Grecia. Y nuestro segundo objetivo es reconocer ejemplos del legado del mundo clásico presentes en la actualidad, refiriéndose a manifestaciones como el teatro, la filosofía, las ciencias, entre otros. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es que el mar Mediterráneo fue un testigo privilegiado del surgimiento, desarrollo y expansión de dos de las más grandes culturas de la antigüedad, las que en su conjunto aportaron de manera fundamental a nuestra cultura occidental. Nos referimos a griegos y romanos. Los griegos, fundadores de la civilización occidental, y los romanos, sus difusores y continuadores. Entonces, para estudiar el mundo clásico debemos precisar el concepto de historia, pues juega un papel relevante en la comprensión de los procesos históricos. Del mismo modo, debemos situar temporalmente el mundo clásico dentro del periodo de la antigüedad y esta, a su vez, ubicarla dentro del orden temporal de la historia universal de Occidente. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de historia? La historia se define como la experiencia social de la humanidad a través del tiempo y que es el cimiento sobre el cual se construye el futuro de cada sociedad. Entonces, revisamos ahora cuáles son los periodos de la historia o en que suele dividirse la historia. Comenzamos con el largo periodo que fue la prehistoria, ¿cierto? Y que finaliza con la invención de la escritura, que a su vez da inicio a la Edad Antigua, ¿ya? Luego tenemos la Edad Media, que comienza en el siglo V y finaliza en el siglo XV después de Cristo. Luego tenemos la Edad Moderna, que comienza en el siglo XV, ¿cierto? Con la llegada de Colón a América y finaliza en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Y finalmente tenemos la edad contemporánea, que es la edad que estamos viviendo en la actualidad. Y como se mencionaba al principio, debemos situar el estudio del mundo clásico dentro de la edad antigua. Ahora bien, el mundo clásico, ¿cierto? Se estudia con Grecia y Roma, con estas antiguas civilizaciones griega y romana. Entonces, vamos a comenzar por identificar dónde se ubicaron los griegos. Los griegos se ubicaron en la península de los Balcanes, ¿ya? Este fue el medio natural en donde se desarrolló la civilización griega y ellos lo denominaron como la Hélade. Estaba compuesta por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de Asia Menor. La influencia de este territorio en la cultura de la antigua Grecia fue muy significativa. Estaba cubierta de montaña, ¿ya? La Hélade fue un lugar en donde la agricultura solo se pudo practicar de forma limitada, lo que obligó a buscar nuevas tierras cultivables. Además, la división natural del territorio propició la formación de ciudades independientes, ya las llamadas ciudades-estado. Ahora bien, vamos a pasar a revisar las etapas en que suele dividirse la historia de los griegos. Entonces, partimos por la época micénica, ya que va desde el siglo XVI al siglo XII antes de Cristo. Aquí esta etapa se caracteriza porque fue la civilización predecesora de los griegos. Luego tenemos el periodo llamado época oscura, ¿ya?
Este periodo se caracteriza por la llegada de los dorios a la península del Peloponeso. Luego tenemos la época arcaica, ¿ya? En donde los griegos colonizan el mar Mediterráneo. Seguimos con la época clásica. Esta es la época de mayor esplendor de Grecia, ¿ya? Aquí florece la democracia en Atenas. Y finalmente tenemos la época helenística, ¿cierto? Que va del siglo IV al III a.C. Durante este periodo, Alejandro Magno conquista Grecia y forma un gran imperio hasta la India. Y aquí tenemos también un mapa de lo que fue la ubicación de la civilización griega, comprendiendo estas tres áreas, ¿cierto? Y teniendo como principal espacio también el mar Mediterráneo. Ahora pasamos a nuestro segundo objetivo, que es identificar, ¿cierto?, a través de estos ejemplos, cuál fue la herencia cultural que nos legó esta civilización griega, ¿ya? Tenemos por un lado la democracia, ¿cierto?, la filosofía, la literatura, el teatro, las ciencias, el arte y también los Juegos Olímpicos. Partimos entonces por la democracia. Entonces, podríamos decir que la democracia, ¿cierto?, aunque con grandes diferencias políticas, se parece, es la base, ¿cierto?, de nuestra democracia actual. Hoy la gran mayoría de los países en el mundo se consideran democráticos, es decir, con gobiernos cuyos ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a elegir a sus gobernantes y a participar también en la toma de decisiones políticas en el país. Bien. Las características más importantes de la democracia ateniense fueron, por un lado, la participación directa del cuerpo de ciudadanos en el gobierno de la ciudad. Y ahí tenemos una diferencia con la nuestra, ¿ya? En donde nosotros tenemos más bien una democracia representativa. Y por otro lado, otra característica de la democracia ateniense, la elección al azar de quienes ocupaban los puestos de gobierno, ¿ya? Ahí también hay otra diferencia con nuestra democracia, porque ninguno de los puestos de gobierno son al azar, todos son, la mayor parte son elegidos por los ciudadanos. Ahora bien, no olvidemos que el gobierno ateniense excluía a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos, razón por la cual podemos afirmar que se prescindía del valor de la igualdad y de la libertad de los grupos excluidos. Y ahí también encontramos otra diferencia porque, claro, hoy en día en Chile y en la mayoría de los países que son democráticos, el concepto de ciudadano abarca mucho más, ¿cierto? Tenemos incluidas a las mujeres, a los no videntes, a todas las personas. No hay discriminación siempre y cuando, ¿cierto?, sean ciudadanos con derecho a sufragio. Pasamos ahora entonces a lo que es la filosofía. Entonces, el legado cultural, tanto griego como romano, forma parte de la cultura clásica que de una u otra forma ha llegado hasta nosotros y contribuyó a la configuración de la cultura occidental. La filosofía es tal vez la mayor creación de los griegos. A partir del siglo VI a.C., en las colonias de Asia Menor, los filósofos griegos Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes quisieron explicar cómo funcionaba el universo, sustituyendo las explicaciones religiosas o mágicas de su tiempo por la aplicación de la razón. Es así como la observación de la realidad los lleva a pensar en la existencia de un elemento de la naturaleza que sirva para explicar el origen del mundo y de la vida. En la Magna Grecia, Pitágoras sostenía que los números mantenían una relación armónica entre sí y con el universo. Veamos ahora la literatura, ¿ya? La literatura occidental se originó en Grecia. La poesía épica de Homero puso por escrito por primera vez, ya en los siglos VIII a VII a.C., la tradición oral del pueblo griego en sus poemas de la Ilíada y la Odisea,
que narran las aventuras de los héroes y dioses griegos en la guerra de Troya y el regreso de Odiseo a su patria, una vez ganado el conflicto. En estas obras, con las que aprendieron a leer generaciones y generaciones, se pueden encontrar representados aspectos religiosos, políticos, sociales y culturales del mundo aristocrático heroico griego que transmitía sus valores a todos quienes las escuchaban y leían. El valor más importante para este mundo es el valor guerrero, del cual depende la sobrevivencia. También se desarrolló en Grecia la poesía lírica con autores como Arquíloco, Píndaro y la poetisa Safo. Pasemos ahora a revisar el teatro, ¿ya? En el siglo V, ¿cierto?, ateniense, alcanzó todo su esplendor el teatro griego, con la tragedia y la comedia, que a diferencia de la poesía épica, están estrechamente ligadas al proceso democrático que vive la ciudad. El teatro es el lugar en donde toda la población se reúne en un acto que es a la vez cívico y religioso. La función educativa de la tragedia es clara. El Estado financia a quienes no pueden pagar su entrada, con la finalidad de que todos los ciudadanos puedan aprender de sus enseñanzas. La tragedia, también representada por Esquilo, Sófocles y Eurípides, intenta enseñarle al público, mediante la utilización del mito, la relación entre el hombre y los dioses, el trágico destino del hombre individual que se enfrenta a la potencia de la divinidad y el respeto a las instituciones y los poderes del Estado. Tenemos ahora la ciencia, ¿ya? Aunque tanto en Egipto como también en Mesopotamia ya se había producido importantes descubrimientos matemáticos, fue en Grecia donde alcanzaron sus mayores logros con Pitágoras, Euclides, Arquímedes, entre otros. Seguramente muchos de ellos que ustedes también han conocido en matemáticas, por ejemplo, o en otras ciencias. Euclides destaca en geometría, palabra griega que significa medición de la Tierra. En astronomía, Aristarco de Samos afirmó muchísimo antes que Copérnico y Galileo que la Tierra y los planetas giraban en torno al Sol. Y Eratóstenes realizó la primera medición de la circunferencia de la Tierra. Los griegos también iniciaron el estudio de numerosas ciencias y disciplinas como la biología y la zoología, donde destacaron Aristóteles y Teofrasto. Los griegos estaban dotados de un admirable espíritu de observación y estudiaron detenidamente las enfermedades del cuerpo humano, por lo que en medicina fueron admirados por siglos, como es el caso de Hipócrates, ¿ya? Incluso hoy, en el lenguaje técnico de esta ciencia, es gran parte del griego, ¿ya? Vamos con el arte. Bueno, el arte griego, ya representado en la arquitectura, en la escultura y la pintura, muestra el gran nivel alcanzado por los griegos en estas disciplinas, ¿ya? Los griegos siempre se sintieron atraídos por lo bello. Para ellos la belleza se encontraba en la armonía y la sencillez. Los artistas y arquitectos tenían un lema: nada en exceso, todo con medida. Por eso, sus construcciones no son monumentales como las de otras civilizaciones de la antigüedad, ¿ya? Y aquí tenemos algunas representaciones, como por ejemplo el Partenón, en donde podemos apreciar algunos tipos de columnas utilizados por los griegos, ¿ya? Estos tipos de columnas son tres básicamente: el dórico, el jónico y el corintio. También tenemos la escultura, ¿cierto? Y las pinturas que están representadas principalmente en la cerámica, como en ánforas. Luego tenemos los Juegos Olímpicos, ¿ya? Los Juegos Olímpicos que los podemos también apreciar en la actualidad. Además del arte, los griegos disfrutaban del deporte y las competencias. Uno de los eventos más importantes entonces fueron los Juegos Olímpicos, competencias atléticas realizadas en honor al dios Zeus y que tenían lugar cada 4 años en la polis de Olimpia. Los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 776 a.C. y pasaron a convertirse en un lugar de encuentro entre los antiguos griegos. Durante su celebración se decretaba una tregua.
en el caso de que hubiese guerra, para que todos los jugadores pudieran desplazarse a Olimpia sin dificultades. Que es una tregua, es el cese de la guerra, es decir, que por ese momento para la guerra. Entre las pruebas destacaban las carreras de carros y caballos, el pentatlón, que comprendía salto, carrera, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. Duraban 5 días y el premio que se llevaban los ganadores era solo una corona de olivo. Su triunfo, sin embargo, les daba gran prestigio social en su polis de origen, y su victoria era contada por poetas. Por lo tanto, no importaba el premio, digamos, material, sino el honor de haber ganado. Ahora bien, vamos a pensar ustedes en sus casas qué aspectos de la cultura grecorromana están presentes en su vida cotidiana. Y les quiero mostrar un video que es representativo de los griegos, ¿ya? Para que ustedes puedan revisarlo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también a.C. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.
Bien, jóvenes, esto ha sido la clase de hoy. Espero que sigan estudiando en sus casas, que sigan cuidándose. Saludos para todos y nos vemos en otra oportunidad.